Buenos días, ingeniero. El día de hoy le vamos a presentar nuestro trabajo sobre el círculo de Moore en dos dimensiones. Como bien sabemos, la mayoría de los problemas reales aplicados a la ingeniería se asimilan en un estado tensional ideal bidimensional, donde se conoce cuál es una de las direcciones principales de la tensión. Para ello, primero se hace coincidir el eje cartesiano Z con la dirección principal y se va a reescribir de la siguiente manera. El vector de tracción va a presentarse de la manera que se observa en la presentación, a su vez de que se observa que las componentes de N3 y T3 se anulan. Las componentes o bien son conocidas o se pueden prescindir de ellas, pues no intervienen en el problema. De esta manera se evita el análisis con la tercera dimensión, puesto que definimos el problema directamente en el plano. Bien, ahora hablamos del estado tensional sobre un plano dado. Un plano cuya normal unitaria n forma un ángulo θ con el eje x. Se define un vector unitario m en la dirección tangencial a la traza del plano y también presentamos el vector normal en sentido exterior al plano. Un vector tangente tiende a girar en sentido horario respecto al punto P y un ángulo θ positivo en el sentido antihorario. Bien, ahora, como se puede apreciar en la presentación, tenemos el tensor de tensiones con las componentes en una base cartesiana. Utilizando la expresión que se obtuvo deduciendo la reducción de 3D a 2D, se va a multiplicar el vector de tensiones con un vector normal. Con esto definimos la tensión normal y la tensión tangencial sobre un plano inclinado. Reescribiendo se puede presentar de la siguiente manera. Bien, ahora veremos lo que es el problema directo que consta de la diagonalización del tensor de tensiones. Este problema se basa en que una vez conocidas las componentes del tensor de tensiones, se obtendrán las direcciones y tensiones principales respectivamente. Por ejemplo, para obtener las direcciones principales que están asociadas con el eje X y el eje Y, definidos por un ángulo θ y pi sobre 2 más, alfa y pi sobre 2 más alfa, determina las inclinaciones de los dos planos. Estas tensiones solo tienen componentes normal debido a que la tangencial sea nula. Esta ecuación nos proporciona dos posibles soluciones, una con un signo positivo y otra con un signo negativo. Estas soluciones nos definen las dos direcciones principales en el plano, las cuales son ortogonales. Ahora, para las tensiones principales se obtiene sustituyendo el ángulo θ por alfa de la ecuación normal. Con esto obtenemos las ecuaciones que nos permiten conocer las tensiones principales. Problema inverso. Dadas las direcciones y tensiones principales, sigma 1 y sigma 2 en el plano de análisis, podemos obtener las tensiones sobre cualquier plano caracterizado por el ángulo beta, que forma su normal con la dirección principal correspondiente a sigma 1. El plano de análisis con los ejes x' y y' coinciden con la dirección de las tensiones sigma 1 y sigma 2. Se trata de expresar la tensión para un plano cuya normal forma un ángulo beta con la dirección de sigma 1. Considerando ahora el sistema cartesiano x' y y' asociado con las direcciones principales y aplicando las ecuaciones vistas con anterioridad, determinando que sigma x' es igual a sigma 1 y sigma y' es igual a sigma 2, al igual que tau x' y y' es igual a 0 y beta es igual a θ es igual a beta, se obtienen las siguientes ecuaciones que podemos observar en la parte inferior izquierda de la pantalla. Bien, ahora vamos a ver el círculo de Moore para estados planos. Podemos caracterizar ahora el estado tensional en el punto sobre un plano de inclinación θ mediante la pareja de sigma es igual a sigma θ y rho es igual a rho θ. Así se podrá determinar un punto x igual a θ y y igual a rho. Y con esto podemos determinar el lugar geométrico de los puntos de dicho plano que caracterizan todos los posibles estados tensionales. Y si consideramos un sistema de referencia que coincida con las direcciones principales y caracterizando la inclinación de los planos por el ángulo beta con la tensión principal sigma 1, se obtiene las ecuaciones que podemos observar en la parte superior derecha de la pantalla.
y elevando estas al cuadrado, ambas ecuaciones, y sumándolas, queda la siguiente expresión. Esta ecuación podemos observar que será válida para cualquier valor de beta o, lo que es lo mismo, para cualquier plano de orientación arbitraria que pase por el punto. Aquí podemos observar que C determina el centro y R, que es el radio, está determinado por sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. El lugar geométrico de los puntos representativos del estado tensional sobre los planos P, sobre los planos que pasan por P, es un círculo, como podemos observar en esta imagen de aquí. Y así también podemos determinar que la proporción inversa también es cierta. Dado un punto del círculo de Moore en coordenadas sigma y rho, existe un plano que pasa por P, cuyas tensiones normal y tangencial son rho y sigma, respectivamente. Y aquí podemos observar una interpretación del ángulo 2 beta sobre el propio círculo de Moore. Propiedades del círculo de Moore. Para obtener el punto representativo en el círculo de Moore del estado tensional sobre un plano cuyo forma un ángulo beta con la dirección principal sigma 1, primero vemos la primera imagen. El plano está inclinado. Su normal con la dirección principal del sigma 1 forman un ángulo beta. Esto llevado al círculo de Moore, como podemos ver, se traduce como 2 beta. La siguiente nos dice que los puntos representativos en el círculo de Moore de dos planos ortogonales están alineados con el centro del círculo. Esto como consecuencia de la propiedad anterior. Como vemos, si los planos son ortogonales, la recta que pasa por el círculo de Moore pasará por el centro, y primero formando un ángulo de beta y el otro formando un ángulo de 2 beta más 180 o pi. La siguiente propiedad nos dice que conoce el estado tensional en dos planos ortogonales, se puede dibujar el círculo de Moore. Como vemos en la primera imagen, los puntos conocidos, los cuales sería el punto 1 y el punto 2, que son los estados tensionales en los planos ortogonales. Si trazamos una recta por los dos puntos, la recta que corta por el eje sigma será el centro, por lo tanto podemos trazar o dibujar el círculo. La siguiente nos dice, dadas las componentes del tensor de tensiones en una determinada base ortonormal, se puede dibujar el círculo de Moore. Se ve en la figura que se puede calcular el radio y los puntos diametrales del círculo, debido a que tenemos los puntos representativos del estado tensional. El polo del círculo. ¿Qué es el polo del círculo? Primeramente comenzamos con una definición, que sería un punto denominado polo que le llamaremos P, que tiene las siguientes propiedades. Si se une el polo P con otro punto A del círculo de Moore, se obtiene una recta que es paralela al plano de cuyo estado tensional es representativo el punto A. ¿Esto qué nos quiere decir? Ese plano inclinado que cruza por el punto P choca en el punto A, la cual tiene la tensión cortante y axial propias del plano. La inversa también se verifica, es decir, dado un plano cualquiera, si se traza por el polo P una recta paralela a dicho plano, esta cortará el círculo de Moore en un punto B, que representa el estado tensional de dicho plano. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es el mismo procedimiento anterior, pero una recta paralela al plano. Para esto tenemos un ejemplo para que quede más claro. Calcular las tensiones que actúen sobre el estado 3, que sería el estado 1 más el estado 2, como podemos observar en la siguiente imagen. Pero tenemos que tener en cuenta que para sumar estos dos estados, las tensiones deben actuar en los mismos planos, que en este caso no están actuando en los mismos planos. Como los dos estados representan planos con orientaciones diferentes, como lo habíamos dicho, debemos buscar las tensiones del estado 2. Existen sobre los planos en el estado 1. Para ello representamos en el círculo de Moore el estado 2. En este caso representamos en el plano A, plano B, plano C, que tenemos la tensión axial igual a 1, tensión igual a 0. Aquí en este caso tenemos estos dos valores, y en este caso tenemos mayor a 0 la tensión axial y cortante menor a 0. Y una vez ya representado esto, para dibujar el círculo representamos del plano A, ya que se conocen sus estados tensionales, tenemos que ver que para encontrar el polo sería la intersección de líneas paralelas a los dos planos inclinados, como podemos ver, a 45 grados, por los puntos que los representan. Ya que tenemos el polo, ahora trazamos una línea H o un plano horizontal, la cual sería que toca con ese polo. Cuando toca con ese polo y el círculo, formamos un plano horizontal, el cual está en 2,1,
Y lo mismo realizamos para el plano vertical, que en este caso sería 2 menos 1. Una vez que ya tenemos este plano horizontal y vertical, vemos que ya podemos sumar dando el estado 3. Como vemos, podemos hacer pasar el polo por una línea horizontal cuya intersección con el círculo termina un punto representativo horizontal, 2, 1, repitiendo el mismo paso para el plano vertical, 2 menos 1, podemos ver que si sumamos 5 más 2 tenemos aquí esta tensión axial que sería igual a 7, en este caso 2 y 2 se me simplifica, ya no tenemos tensión axial en el eje X, nos quedamos sin tensión axial en el eje y las tensiones cortantes, en este caso sería 1 más 1, que sería igual a 2. Esto sería todo. Gracias.